6:30 en la mañana, gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de Majestad FM. Como alertamos al inicio de esta semana, a lo largo pues de estos 4 días laborables, en este espacio de noticias, hemos contado con la presencia de invitados que en su momento tuvieron un papel protagónico dentro de estos 40 años de democracia en el Ecuador que conmemoraremos este sábado 10 de agosto. Hoy contamos con la presencia de la primera mujer que ocupó la presidencia de la función legislativa, en el año 79 Cámara Nacional de Representantes, en el año 84 Congreso Nacional, en el año 2009 Asamblea Nacional. La función legislativa ha tenido estos nombres a lo largo de estos 40 años. Gabriela Rivadeneira fue justamente la primera mujer en ocupar ese cargo. Y contamos también con la presencia de un político de dilatada trayectoria, oriundo de la provincia del Oro, fue prefecto de la provincia del Oro, varias veces diputado por esa jurisdicción provincial, y quien fue testigo preferente, testigo en primera fila, de los episodios de los años 96 y 97, que para muchos constituyeron la génesis de la crisis política de más de una década que enfrentó el Ecuador a partir de la cesación de el entonces presidente Abdalá Bucaram, me refiero a Franco Romero Loaiza. Bienvenidos a Gabriela Rivadeneira y a Franco Romero. ¿Cómo le va? Bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, gracias. Un placer saludarte, Fabricio, Alexis. Qué gusto. Y igualmente compartir este panel con Gabriela. Gracias, Gabriela, Franco. Bienvenida. Alexis, Fabricio, gracias siempre por la invitación y un saludo muy especial a los radioescuchas de Majestad. Correcto. Empiezo con Gabriela Rivadeneira. En 40 años de democracia tenemos este hito, yo sí lo ubico como un hito, el que una mujer haya dirigido la función legislativa. ¿Cómo evalúa usted que fue la designada, la persona que encabezó esa función legislativa? ¿Cómo evalúa ese paso de 4 años? Y por cierto, ¿cómo lo enmarcamos dentro de estos 40 años de democracia que hemos tenido en el Ecuador, Gaby? Bueno, complejo. Resumir en pocas palabras lo que significa una responsabilidad, además con una mayoría parlamentaria, y no solamente con la particularidad de una mujer presidiendo la Asamblea, sino de 3 mujeres al frente del Poder Legislativo, algo que era único en el mundo y causaba muchísima, llamaba mucho la atención, digamos, en otros parlamentos, el tema de la participación de género. Recordar que en ese periodo fue cuando más mujeres estuvimos en el Parlamento ecuatoriano, lo cual fue bueno, y marco ahí la diferencia porque me parece que también los 40 años de democracia han estado marcados por esa, no solamente elitización de la política, sino la masculinización de la política. Muy pocas mujeres participando en los parlamentos en diferentes épocas, y el cambio que se da desde la constituyente con inserción no solamente de mayor participación de mujeres, sino de pueblos y nacionalidades, de diversidades, de minorías étnicas, etcétera, lo que permitió fue justamente que la legislación se acople más a las realidades o a la realidad del pueblo ecuatoriano, y tomar como eje transversal justamente las políticas de género para poder evidenciarlas en cada una de las normativas. Gracias a eso podemos tener a las amas de casa afiliadas, o bueno, podíamos tener a las amas de casa afiliadas, a las trabajadoras remuneradas del hogar. Una de las cosas que está llamando mucho la atención en México, recientemente, hace un mes posiblemente que estuve en México, fui invitada justamente para hablar y dar una charla sobre el tema de la seguridad social para trabajadoras remuneradas y no remuneradas del hogar, pero además marcar como delito el femicidio, tipificar además delitos que eran tomados como cotidianidad dentro de la violencia de género, marcar el tema de la propiedad de la tierra, del agua para las mujeres, la titularidad de la tierra, etcétera. La equidad de participación en el tema electoral, la conformación de listas. Pero que no subsana tampoco el déficit de participación de mujeres en la democracia. Yo quisiera adentrarme, antes de pasar con el asambleísta Franco Romero, y para que complemente un poco más la respuesta de la pregunta original de Fabricio, Gabriela, adentrarme en la intimidad del Buró Político de Alianza País. ¿Cómo fueron esos momentos previos a la definición para que sean finalmente 3 mujeres las que lideren el Parlamento durante el periodo anterior? Yo creo que fue importante en la tónica de romper justamente esa masculinización de la política en el Parlamento y de evidenciar que podemos tener una participación que rompe esquemas dentro de la política nacional. ¿De quién fue la iniciativa no solamente en Alianza País?
realmente fue una discusión fuerte, porque no era, recordemos, yo tenía 29 años cuando asumí la presidencia de la Asamblea Nacional, y eso no solamente era, digamos, un plus que se podía ver hacia afuera, sino también un reto interno fuerte, porque las y los jóvenes, por lo general, no tenemos mucha credibilidad en la participación de la política, porque esos viejos mitos en los que los jóvenes deberíamos estar dedicados a otras cosas, porque la política es para adultos y adultos hombres, entonces sí rompía muchos de esos esquemas. Entonces en el buró se debatió mucho eso. Yo ya era miembro del buró político del presidente Rafael Correa antes de ser electa asambleísta del país, y en ese sentido el debate sobre la ruptura de mitos y promover mayor participación de mujeres y jóvenes en la política del país fue una de las consideraciones o de las premisas que se tomó en cuenta en el debate. Correcto. No obstante, Gabriela Rivadeneira, pese a su juventud, ocupó varios cargos públicos, fue gobernadora de la provincia de Imbabura, fue viceprefecta de la provincia de Imbabura, creo que también fue concejala de Otavalo, vicealcaldesa de Otavalo también, pese a su juventud. Voy ahora con un político con una trayectoria mucho más dilatada. A Franco Romero lo conocí en 1995, cuando fue diputado provincial por segunda ocasión en la provincia del Oro. En el 96 vuelve al Congreso Nacional y se convierte en vicepresidente. Presidente fue Fabián Alarcón de ese Congreso. Y ese Congreso le cupó la responsabilidad de destituir a Abdalá Bucaram. Es el episodio más complejo de la vida política de Franco Romero en toda esta carrera y en estos 40 años. Digo, usted que fue testigo, como decía al inicio de esta entrevista, testigo preferente de estos hechos, asambleísta. Gracias, Fabricio. No, toda la actividad política es compleja. Lo que sucedió con Bucaram era la presentación de un problema, y a mí mi padre desde muy pequeño me enseñó a solucionar los problemas. Ese era un problema gravísimo que tenía el país, un presidente que andaba de tarima en tarima bailando, haciendo el ridículo, cometiendo una serie de ilícitos. Entonces el pueblo de Quito particularmente se colmó su paciencia y salió a las calles. Salieron 500.000 quiteños a pedirle al Congreso Nacional que cesen fusiones a Bucaram. Eso es todo. Lo que hicimos nosotros es escuchar la voz del pueblo. ¿Cómo fue esa operación política que desembocó en la decisión avalada por 44 de 82 diputados en ese Congreso de destituir al presidente de la República, invocando la causal de incapacidad mental para gobernar? Bueno, entre las causales estaba precisamente la incapacidad mental, y Bucaram desafortunadamente había demostrado eso, no tenía capacidad. O sea, ¿lo declararon loco? Pero hubo diagnóstico psiquiátrico. Eso, así nomás eso sostienen las personas que quieren ver las cosas deportivamente, ¿no? Que lo declararon loco, que los 44 psiquiatras. No es así, pues. Es una interpretación, ¿Cómo fue, es una interpretación que hizo la mayoría del Congreso, se sometió a votación y tuvo la mayoría de votos, y se destituyó a un presidente completamente irresponsable, que en los días y las horas previas a su destitución sacaba la plata en saquillos desde el Banco Central. Sí, un régimen totalmente. ¿Pero se comprobó corrupto. eso, legislador? ¿Se comprobó eso de que Bucaram se llevaba la plata en fundas de basura? Pregúntele a su tocayo Paco Moncayo. Él dijo que no. Él escribió una carta. Y dijo que no. Mire. En la que él le envía una carta a Dalo Bucaram, al hijo de Abdalá, en donde él le dice que nunca vio aquel hecho de los sacos de yute. O sea, yo tampoco lo vi. No dice que no se llevó, dice que no. Yo tampoco lo vi, pues. Yo tampoco lo vi. No fue una leyenda urbana esa. Pero las personas que vieron eso manifestaron. Ahora, después de la caída de Bucaram, viene el tema de Rosalía. Y era un parlamento dominado por hombres. Ustedes argumentaron un vacío constitucional. Existía, y vea usted la constitución vigente en esa época, y existía. Solamente el vicepresidente podía sustituir definitivamente al presidente, solamente temporalmente, no definitivamente. ¿Por qué no optaron por una interpretación constitucional en aquel tiempo, que sí tenía el Congreso esa atribución en ese momento, de interpretar la Constitución y otorgarle la primera magistratura a Rosalía Arteaga, la vicepresidenta? ¿Por qué se decantaron por la vía del interinazgo que no existía en el ordenamiento jurídico? Porque la mayoría no consideró factible eso. Yo era muy amigo de Rosalía.
quizás uno de los pocos amigos que Rosalía tenía dentro del Congreso. ¿Cuál era su postura sobre ese tema? Yo la conocí a Rosalía el día en que ella llegaba a posesionarse. Alarcón recibió a Bucarán en su despacho y yo como vicepresidente del Congreso recibí a Rosalía en mi despacho hasta que pasen al Pleno para su posesión. Nos hicimos amigos. Y una de las cosas que siempre le estuve diciendo a Rosalía es, por favor, necesitamos hacer esa reforma en la Constitución. Conversa, tienes que hacer lobby con los articulistas de los diferentes medios de comunicación del país para que presione por la reforma. Ella no movió un dedo. Tengo que decirlo y con toda la frontalidad del caso. Rosalía no tenía apoyo dentro del Congreso, no había un solo diputado que apoye a Rosalía. Esta semana estuvo Rosalía en la asamblea y le abordamos a los periodistas. Mañana va a estar acá. Claro, pero aquí no, digamos, no simboliza nada que esté aquí. Pues, claro, aquí es una entrevista, ¿no? Estuvo ayer en la asamblea y ella decía que tenía sentimientos encontrados de volver a ese palacio legislativo donde ustedes le impidieron ingresar como presidenta. Los hombres y los pueblos se dan la suerte que se merecen. Yo creo que ella tampoco estaba en condiciones de asumir la presidencia de la República. Miren ustedes, ¿qué sucedió después? Y Alarcón sí. Alarcón es un hombre muy inteligente. Alarcón es un hombre muy capaz. Déjeme decirle. El hecho de que él haya tenido solamente 2 votos en el Congreso y haya conseguido el apoyo de más de 40 y llegar a la presidencia de la República para ser presidente del Congreso en 2 ocasiones y luego ser presidente de la República, es porque se trata de una persona muy inteligente, claro, muy capaz. En el año 96 el FRA tenía 2 diputados, Fabián Alarcón y Wilson Merino, ambos de la provincia de Pichincha. Le pregunto a Gabriela Rivadeneira. Wilson Merino, que después en el gobierno fue secretario de la administración. Fue secretario de la administración, ya fallecido Wilson Merino. ¿Qué edad tenía en ese tiempo Gabriela Rivadeneira? ¿No? Imagínate, estaría en la escuela, terminando escuela posiblemente. Bueno, sí, pero ¿cómo evalúa, digamos, esta experiencia que está citando Franco Romero? ¿Cómo evalúa Gabriela Rivadeneira? ¿Qué opina sobre este relato que hace Franco Romero de estos episodios del año 96-97? Y me parece que esos relatos que hace Franco de su temporalidad, digamos, ahí en ese espacio, relata un poco lo que pasó permanentemente en los congresos frente a la pugna de poderes y frente a subir o bajar el dedo frente a mandatarios, que tampoco es que se mandan solos también. Recordemos, y aquí es un gran debate sobre el tema de la democracia también, ¿qué tipo de democracia queremos? La democracia en sí mismo y en su concepto dice, bueno, radica en la soberanía del pueblo para que el pueblo tome las decisiones y pueda controlar a quienes eligen las urnas. Sí, ese es el concepto fundamental, pero ¿en qué aterriza la democracia? La democracia aterriza realmente en el poder del pueblo, en el soberano del pueblo, o aterriza en ese soberano del pueblo que está recibiendo cierto accionar de un Estado cooptado por el capital financiero, que eso es lo que ha ocurrido durante nuestra historia, y no solamente en Ecuador, sino en los países llamados en vía de desarrollo, tercer mundo, etcétera. Simplemente la región ha estado socapada por el poder del capital financiero y que se evidencia además a través de las grandes corporaciones mediáticas. De tal manera que es muy debatible la democracia y qué tipo de democracia queremos. Ayer justamente en el Pleno de la Asamblea Nacional nosotros decíamos con absoluta claridad que no podíamos votar una resolución que convoque a denominar el Día de la Democracia, porque en efecto lo que estamos viviendo en el Ecuador es muy debatible frente a la democracia, y no es una democracia que le está viviendo o que se está radicando en la soberanía del pueblo. Por lo tanto, también es debatible eso. Digo esto para enmarcar justamente los 40 años de la democracia. Etapas en el país sumamente importantes, relevantes, la propia ganancia hace 40 años del presidente Roldós Aguilera como un presidente de ruptura frente al sistema, el cual obviamente tenía o lastimosamente tenía ese guión preparado para ser asesinado en plenas épocas donde la región estaba atestada de dictaduras militares. Lastimosamente pasó, digo, porque él no representaba a esas élites del capital financiero. Lo que ha pasado en nuestra historia y lo que pasó 10 años antes del periodo de la Revolución Ciudadana es justamente presidentes derrocados, por supuesto,
por la indignación del pueblo, pero también porque el capital financiero bajaba el dedo a ciertos actores Sí, políticos. yo realmente no me como el cuento de que a Bucaram le votó el pueblo ni a Maguad ni a Gutiérrez. O sea, el pueblo puede salir a las calles, protestar todo lo que quiera, si es que las élites políticas y los militares no Y los medios. bajan el... Ah, claro, y uno que otro medio de comunicación no bajan el pulso, la cosa sigue tal cual. O sea, Los si medios. no veamos ahorita, tenemos un gobierno con 14% de aprobación. Yo le quería preguntar a Gabriela, ¿cuál fue durante esos 4 años de presidencia de la Asamblea el momento más complejo? ¿Y qué tan difícil o tan fácil fue? Porque hay gente que piensa que administrar una mayoría aplanadora de 100, Sí. de 137, era cosa muy sencilla. Sí. Pero eso 100 pensaban, pues no. No eran todos borregos como la gente y los medios decían. No, y además, sabes que es muy común la expresión de que es que a ti te tocó fácil porque tenían 100. Y bueno, y Franco, que es militante de una organización política, deberá saber que en la organización política venimos de diferentes procesos, pues cada uno desde nuestros propios orígenes, cada uno con nuestros propios intereses y con nuestras propias representaciones. Una bancada de 100, que si bien es cierto, nos debíamos a un proyecto político, veníamos de esas realidades también, por lo tanto había mucha diferencia y también pugna interna entre diferentes sectores que se marcaban ya como tendencias internas en la misma organización política. Pero yo creo que los 4 años fueron bastante complejos. Es decir, aprobar un código monetario y financiero con toda la banca privada haciendo lobby sobre diferentes actores políticos, aprobar una ley de comunicación cuando sabíamos lo que eso significa, aprobar un código orgánico integral penal, un código de procesos. Bueno, aprobamos, no recuerdo, como 70 normativas en esos 4 años. Primera vez que la Asamblea Nacional cumplía o que el Parlamento cumplía 100% del plan con el que los asambleístas llegamos a ejercer esa representación en la Asamblea. Pero momentos complejos en lo personal, y yo siempre marco esto como un momento doloroso, además no solamente complejo, sino doloroso, fue la decisión de la declaratoria del Yasuní. ¿Y por qué? Porque cuando yo era gobernadora, además de la provincia de Imbabura, llevamos toda la campaña enfrente y yo lideraba la campaña de recolección de fondos para el Yasuní. Para proteger el Yasuní. Para proteger el Yasuní, es decir, para mantener el petróleo bajo tierra, que es esta gran campaña mundial que llevamos. Y claro, y llegar a la Asamblea y En una de las 2013, ¿no? primeras... Fue una de las primeras decisiones. La primera fue la ley de comunicación. Claro. Pero acto seguido casi, Tenían la declaratoria. El tema de la autorización declaratoria. Sí, sí, cómo no. fue complejo porque fue... yo creo que nos golpeó mucho al interior, no solamente del gobierno, de la organización política, sino también de la Asamblea Nacional. Y digo siempre esto porque fue doloroso. Fue doloroso ver cómo una iniciativa a la que uno había apostado con tanto esmero se caía ¿Tuvo un prácticamente y conflicto nos tocaba. interno usted? Por supuesto, y yo creo que eso fue por eso yo lo marco tal vez como esa parte más dura y dolorosa. Momentos duros un montón, la misma enmienda constitucional que pasó algunas etapas un poco complejas, Le voy a digamos, de citar discusión otro. política. La discusión del COIP y la sanción a sus 3 colegas Por ejemplo, ese es por otro de los defender el temas. tema del aborto. Recordemos, pero además yo siempre lo menciono y creo que lo mencioné en algún momento también en este mismo micrófono, la sanción no fue por defender el aborto, la sanción fue por haberse salido de una decisión orgánica que la habíamos tomado al interior de la organización política. En Alianza País se hacía lo que decía Correa. No, y ese es otro de los mitos que, gracias por ponerlo también, eran discusiones sumamente fuertes. Yo siempre invito, y lo vuelvo a hacer en este momento, en declaraciones o en leyes, como la del Yasuní, como la del Código Penal, en otro, que veamos los proyectos, cómo llegaban a la Asamblea los proyectos originales y cómo salían de la Asamblea. Ahí nos vamos a dar cuenta cuál es el grado o cuál fue el grado de discusión interna para mejoramiento de la normativa y que causaba mucha pugna, porque así como tan diverso era la bancada, igual de diverso era el gabinete de gobierno. Y en ese sentido yo siempre digo, porque dicen, bueno, es que la Asamblea en su periodo fue una oficina más de Carondelet donde las sumisas hacían lo que el dictador decía. Entonces yo siempre contrarresto esto porque digo, a ver, el país, la Constitución de Montecristi marcó 5 funciones del Estado, no poderes, el poder radica en el pueblo, 5 funciones del Estado. Todas las funciones del Estado con sus competencias, sus atribuciones, pero todas encaminadas al mandato constitucional de la búsqueda del buen vivir.
Y ahí es donde teníamos que encontrarnos todas las funciones del Estado. Por lo tanto, función judicial con sus normativas, con sus reformas, función de transparencia, además recién creada o recién formulada como una función del Estado a través de la Constituyente de Montecristi, la Asamblea Nacional, el Ejecutivo, la función electoral. Cada una teníamos que ver cómo empatábamos las normativas para realmente llegar al objetivo fundamental del buen vivir. Si hablamos de momentos complejos, yo le citaba a Franco Romero aquellos episodios del 96-97. Franco Romero vuelve al Congreso de la República en el año 2007. Se cierra de alguna manera la crisis de una década entre el 97 y el 2007, pero ese Congreso enfrenta otra crisis. Porque ese es el Congreso de los 52 diputados que fueron destituidos por una decisión del Tribunal Supremo Electoral. Entiendo que usted no fue destituido, ¿no? Usted se quedó hasta el final. ¿No estuvo en esa sesión o no votó? ¿Ahí por qué partido llegó? Yo estuve... Por el Partido Social Cristiano, ¿no? ¿O por cuál llegó usted? Por el Partido Social Cristiano. ¿Y votó o no votó en esa sesión? Pero claro. ¿Y cómo votó? Yo no era jefe de bloque, éramos 13 legisladores. Y antes, cuando ya presenta Sociedad Patriótica esta resolución en contra del Tribunal Supremo Electoral, yo le pido al jefe de bloque una reunión urgente en la parte posterior. En esa época sesionábamos en el edificio del Banco Central. Entonces les explico a ellos que la resolución era ilegal, inconstitucional, impolítica, impopular. Entonces, sobre todo impopular. No se podía votar eso a favor. Y Lucía Burneo, compañera asambleísta, diputada de Pichinche ese tiempo, no vota conmigo, como también un joven de Guayas, me parece que era Dimitri Durán. Ya. Los tres no votamos. Dimitri Durán fue fiscal en Guayas. Los tres no votamos a favor. Pero estuvieron en la sesión. Estuvimos en la sesión. ¿Pero que se abstuvieron o votaron en contra? ¿Cuál fue la no votamos a favor. No votamos a favor. Entonces, no obstante no haber votado a favor los tres, a Lucía también la destituyeron. A mí no me destituyeron. ¿Y a Dimitri Durán también lo destituyeron o no? Tampoco. Ya. Tampoco. Dimitri era suplente de León. O sea, los dos que se salvaron fueron Franco Romero y Dimitri Durán. Porque no votaron. Así es. ¿Y usted por qué no votó? Porque ya dije, eso era ilegal, eso. Ya. Para usted era ilegal eso. Pero lógico, había que respetar la decisión. Inmediatamente se vino la destitución de los diputados. Y luego vino la instalación del Congreso de los manteles. El Tribunal Supremo. Luego vino el tema de los manteles. Ya. ¿Y usted cómo se sintió en ese Congreso, asambleísta Romero? Yo siempre me... Con los manteles ahí. Yo siempre me siento bien, porque yo valgo lo que valgo. Hago lo que yo tengo que hacer desde un punto de vista legal, constitucional y sobre todo con mucha honestidad. Entonces, yo puedo estar en medio de ladrones. Vea, yo trabajé en radio y voy a decir esto, lógicamente no voy a dar nombres. El 69, cuando yo tenía 18 años, era locutor de Radio Cristal de Guayaquil, la emisora más popular en esa época en el Ecuador. Con el señor Armando Romero. ¿Pariente suyo? No. Él es de Milagro, yo soy del Oro. Completamente diferentes. El señor que hacía control de sonidos era marihuanero. Era un año mayor que mí. Jamás lo vi fumar. Nunca me ofreció a mí una droga. Entonces depende de la personalidad. Yo puedo estar al lado de gente muy humilde, de gente muy noble, etcétera, etcétera. El tema es que usted tiene que saberse desenvolver. Oiga, pero usted en el año 97 enfrenta el tema de Bucarán y en el año 2007 enfrenta ese momento de la destitución de sus compañeros. ¿Cuál de los dos momentos fue más complejo para Franco Romero? El de 97, indudablemente. Porque era vicepresidente del Congreso, claro, y le impuso la banda presidencial a Fabián Alarcón. Claro, yo asumí la presidencia cuando Alarcón fue elegido presidente de la República. Oiga, legislador, Gabriela nos hacía un recuento de lo que fue para ella manejar esa asamblea y dirigir esa asamblea de 100. Yo le quiero preguntar a usted también, ¿cómo fue estar en esa asamblea donde había un dominio absoluto de Alianza País? Bastante difícil, complejo. Ajá. Y usted yo le diría clave, ¿no? sin el ánimo de polemizar con Gabriela. Polemice, hágalo. No viene estamos aquí. No, yo no tengo esos ánimos. Pero es más fácil manejar una asamblea de 100 compañeros
con un presidente que sabía mandar. Bueno, como usted quiera, pero manejar un Congreso más pequeño, 80 miembros, con una cantidad inmensa de partidos y movimientos políticos representados en ese Congreso, mucho más complejo, mucho más complejo. Yo estuve en su administración, Gabriela, y claro, vi que había ciertas dificultades internas, pero es mucho más fácil. Discúlpeme, pero esa es la verdad. Y ahora quiero preguntarles a los dos, ¿cuál es la lectura actual del Parlamento? Lo que está ocurriendo en esta asamblea, una asamblea que vemos que tiene unas deficiencias terribles en el liderazgo de esa mayoría, de esa coalición legislativa, que no se termina de consolidar, que no ha permitido la aprobación de leyes que son fundamentales y que digo, es una visión muy particular, está concentrándose mucho en el tema del show a través de la fiscalización, ¿no? Quieren volar cabezas a todos los que piensan distinto a esa coalición. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen en este momento, Gabriela? Empecemos por Gabriela, que ya terminó el legislador Romero hace un momento. Vamos con usted, Gabriela. Yo creo que es demasiado obvio lo que está pasando y por eso es que ponerlo en debate representa también el reto de que estamos dispuestos o no los legisladores. Y a mí me parece preocupante, más allá de la falta de liderazgo o de no tener claro hacia dónde van las mayorías móviles sobre diferentes temas, me parece que es sumamente preocupante el nivel de inconstitucionalidades que se está cometiendo en un parlamento donde se manda exclusivamente por un tema que tiene que ser roto de cajón y de raíz, que es el ser anti-Correa o Correa, correísta versus anticorreísta. Y eso se evidencia en los debates. Yo a Franco jamás le he escuchado en esa tónica, por eso salvo ciertas excepciones de asambleístas, pero la mayoría de asambleístas que se manifiestan en el Pleno de la Asamblea Nacional, podemos estar debatiendo de la ley de animales, de la protección de datos, del COIF, del COS o de temas económicos. La conclusión es que siempre es culpa de Correa. La conclusión es que existe un culpable que es lo más fácil, ¿no? Buscar quién es el culpable de esto en vez de asumir cuáles son los retos que tenemos del Parlamento en este mismo momento. Yo lo he dicho con mucho dolor. Hace un momento decía, nosotros tuvimos la oportunidad, gracias a esa mayoría, de aprobar muchas normativas en este país. A mí me duele que no estemos debatiendo sobre temas normativos, sobre temas trascendentes, sobre temas de profundidad del país y nos pasemos en exhortos, en convocatorias y en llamamientos que muchas veces son infértiles porque no son vinculantes a la realidad que está viviendo el país. Muchas veces sentimos el grado de frustración de una participación de lo que debería ser realmente un parlamento en el momento en el que estamos enfrentando crisis de salud, crisis de la educación, crisis penitenciaria, crisis de jubilados, crisis de empleo, y nos pasamos llamando de exhorto en exhorto. Me parece que es necesario, y nosotros la semana anterior que debatíamos, ya no recuerdo sobre qué tema puntual, sobre el levantamiento de la inmunidad, uno de nuestros compañeros mencionaba, de la bancada de la Revolución Ciudadana, mencionaba en el Pleno, decía, si es que esta asamblea no asume su rol que le compete y seguimos cumpliendo inconstitucionalidades, es momento de irnos todos a la casa. Porque ¿qué rol entonces estamos cumpliendo en un parlamento que realmente no está satisfaciendo las necesidades inmediatas de la gente? Correcto. Lo mismo, la misma reflexión, y con eso cierro con Franco Romero, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo creo que cada quien tiene, mira las cosas desde su punto de vista, ¿no? Yo podría decir que todas esas falencias que existen hoy en el país son consecuencia de un gobierno irresponsable de 10 años del economista Correa. Solamente hay que ver la cantidad de actos de corrupción cometidos en ese gobierno que están saliendo a la luz. Solamente hay que remitirse a las denuncias que todos los días tenemos de lo que ha sucedido, a la elevación de la deuda externa durante los 10 años del gobierno del economista Correa. Entonces, no, esto de echarse la culpa los unos a los otros no es la mejor forma de vivir ni de hacer política. Yo creo que hay que ser propositivos. Yo creo que lo bueno que ustedes hicieron
Está bien hecho. Yo voté con ustedes en algunas leyes, la ley de tierras, por ejemplo, la voté con ustedes. Y al otro día los medios de comunicación ponían los nombres de las personas que habían votado. Entonces, Alianza País, 100. Franco Romero, Partido Social Cristiano. El indisciplinado. Y nunca me llamaron la atención. ¿No ve? Nunca me llamaron la atención. Porque yo razonaba mi voto. Y en muchas ocasiones voté con ustedes. En otras ocasiones, en la mayoría no voté con ustedes porque no estaba de acuerdo. Nunca estuve de acuerdo con el socialismo del siglo XXI. Yo fui uno de los primeros en combatir el socialismo del siglo XXI, porque en 2006, cuando Rafael Correa era candidato a la presidencia y quien habla candidato a diputado por el Oro, yo ya investigué quién era el ideólogo del socialismo del siglo XXI, Hans Dieterich, ex asesor de las FARC, ex asesor de Chávez, suficiente para mí como para no poder apoyar un proyecto de esa naturaleza. Aunque sus orígenes, asambleísta Romero, fueron la socialdemocracia. Esos fueron sus orígenes políticos. Sí, yo soy un ¿Usted hombre, sigue siendo un socialdemócrata? yo soy un socialdemócrata, Aunque y lo demuestro a través de mis actos. Aunque pasó o ha sido auspiciado por el Partido Social Cristiano y por el movimiento, creo que son unas vertientes políticas totalmente distintas. Había un momento terrible en el Oro. El PRE se adueñó de la prefectura del Oro y de la alcaldía de Machala. Una corrupción terrible. ¿Sí? Y Falquet me invitó para hacer un binomio, ir por la alcaldía de Machala, él y yo por la prefectura. Él ganó las elecciones, yo perdí. Y luego me quedé ahí un tiempo en el Partido Social Cristiano, fui diputado y creo que fui un buen diputado. Muy bien. Pasajes de la historia con nuestros invitados, con Gabriela Rivadeneira y con Franco Romero, a quienes queremos agradecerles por el tiempo. Muy amables a los dos. No, gracias a ustedes. Y solamente para cerrar, por favor, porque obviamente no puedo dejar un tema tan grave flotando en el aire. Lo único que nosotros siempre pedimos, y lo he hecho de manera muy particular, todo acto de corrupción, de 10, 20, 30, 40 años, y los que vienen tienen que ser juzgados en debido proceso y en un estado de derechos. Porque lo que se acusa tiene que comprobarse. Y parece que eso se nos está quedando en la memoria. Así que, bueno, gracias a Radio Majestad siempre, gracias. Fabricio, Alexis, Franco. Y bueno, hay que ver cómo sigue ese Parlamento y esperamos que los 40 años de democracia no solamente sean para llenarnos la boca de democracia, ni empapelar las paredes de la Asamblea con fotografías de la democracia. Ayer, y mi solidaridad, mientras debatíamos el COIF, un grupo de 50, 60 mujeres que estaban en las afueras de la asamblea pro aborto fueron reprimidas, y entre ellas una niña de 9 años a la que un policía nacional, lastimosamente un miembro de la policía, le echó gas pimienta en el rostro de una niña de 9 años mientras adentro está empapelado sobre los 40 años de la democracia. Ojalá eso también nos haga reflexionar. Gracias a Gabriela Rivadeneira Burbano y a Franco Romero Loaiza, compartiendo con nosotros aquí en A Primera Hora sus reflexiones sobre estos 40 años de vida democrática del país. Nos vamos, no hay tiempo para más. Contertulio con nosotros y A Primera Hora será hasta mañana. Mañana el último día laborable y mañana el mejor día de la vida del contertulio. Mañana le vamos a festejar a lo grande acá. Mañana dejo de contar baraja en el 40. Por favor. Mañana el mejor día de la vida del contertulio, ya les contaremos. Un abrazo para todos, sigan en sintonía de Majestad la Soberana del Aire. Fuerte abrazo, hasta mañana.